Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Huerta Caballero y actualmente estoy cursando el quinto semestre de la carrera de Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra, sede Coroneo. Este trabajo es para la materia de finanzas en las organizaciones. Así que comencemos. Realicé una investigación sobre las cuentas de contabilidad. Comenzaré por decir que es un activo. Son todos los bienes y derechos de una empresa, adquiridos en el pasado y con los que esperan obtener beneficios a futuro. El activo circulante es aquel activo de una empresa que puede hacerse líquido, o sea, convertirse en dinero. Caja. ¿Qué es caja? Es una cuenta contable donde se registran los movimientos diarios. En esta solamente se reflejan las entradas y salidas de dinero, billetes, cheques, giros por el banco, etcétera. El fondo fijo se refiere a el dinero con el que cuenta la empresa para uso externo o interno. El banco es una institución intermediaria entre los prestamistas y los prestadores. Las acciones son títulos de valores que cualquier persona puede adquirir a través de su inversión. Esto le permite ser propietario de una parte de la empresa. Los valores en una empresa son los principios éticos y profesionales que evidencian su identidad. Podríamos definirlos como la personalidad de la compañía, ya que varían los valores dependiendo de la empresa. Un cliente es quien adquiere tu producto o servicio de tu negocio, de tu empresa. Por lo tanto, es un consumidor porque consume tu bien o servicio. Documentos por cobrar. ¿Qué son los documentos por cobrar? Son documentos que se generan a largo plazo, que se firman con la promesa de que se va a pagar algún bien, servicio o producto. Intereses por cobrar. ¿Qué son los intereses por cobrar? Es el monto de los intereses percibidos por una empresa. Estos son pagos que aún no se han hecho, pero que se deben de realizar. Deudores diversos. Es la cuenta en la que se registran todas las deudas asociadas a cualquier concepto diferente a la venta de mercancías o productos. Por ejemplo, algún viaje, edificios, terrenos. IVA acreditable. ¿Qué es el IVA acreditable? Es aquel impuesto que debes de pagar a proveedores por bienes y servicios. IVA por acreditar. Es aquel IVA que aún no has pagado por la adquisición de mercancías a crédito. Esto significa que se carga cuando queda pendiente alguna cuenta por pagar. Almacén. ¿Qué es un almacén? Es aquel edificio donde se resguardan los productos o mercancías para ser enviado a los clientes. Mercancías en consignación. Son aquellas que una persona le entrega a otra para que las venda a cambio de una remuneración. ¿Qué son las mercancías en tránsito? Son aquellas que todavía no se encuentran en el almacén, pero que ya están pagadas y solo se espera a que lleguen. Las rentas pagadas por anticipado. Se refiere a los ingresos que una empresa ha recibido por adelantado antes de proporcionar el bien o servicio correspondiente. Los seguros pagados por anticipado representan los servicios contratados a recibir en un futuro. Pagadas por anticipado son aquellos pagos que las empresas hacen de forma adelantada sobre la renta de oficinas, equipo, maquinaria, muebles industriales, bodegas, etcétera. ¿Qué es la promoción y la publicidad pagada por anticipado? Es el cargo del importe que la empresa realiza al contratar publicidad en distintos medios. ¿Qué es el pago de impuestos por anticipado?
Es aquel gasto que ya han pagado por adelantado. Se registran en el balance como activo corriente y se deducen del mismo. Los intereses pagados por anticipado son aquellos que se han abonado a una fecha anterior a la fecha a la que se devengan y por lo tanto no han sido registrados como gastos en el periodo en el que se han abonado. ¿Qué es el anticipo a proveedores? Es aquel pago que el cliente ya ha realizado al proveedor o a la empresa antes de recibir el bien o servicio. No se recomienda mucho este tipo de pagos. Activo no circulante. ¿Qué son los activos no circulantes? Son bienes de larga duración que te generan ingresos a través del tiempo, como por ejemplo una casa, un terreno, etc. Terrenos. ¿Qué son los terrenos? Son los pagos que realiza la empresa a personas naturales, jurídicas o al gobierno por el alquiler o arrendamiento de tierras. Edificios. ¿Qué son los edificios? Es la cuenta en la que se registran los edificios propiedad de una empresa. Mobiliario y equipo de oficina. En esta cuenta están todos aquellos muebles y aparatos que están en servicio, como sillas, computadoras, máquinas de escribir, calculadoras, etc. Mobiliario y equipo de tienda. Es aquella cuenta en la que se registran el valor de los equipos asociados a la operación. Representa el valor de los anaqueles, mobiliarios, mostradores, etc. Equipo de cómputo. Son todas aquellas computadoras o softwares que se usan en la operación del negocio. Se cargan cada vez que se compran y se abona cada vez que se venden o dejan de servir. Equipo de transporte. Son todos aquellos transportes que se usan en la repartición de mercancías. Se carga cuando se compran y se abonan cuando se venden o dejan de servir. Como por ejemplo camiones, camionetas, bicicletas, motos, etc. ¿Qué es un depósito en garantía? Es aquel acuerdo legal que un tercero conserva el dinero o la propiedad de manera temporal hasta que un acuerdo se cumpla. Gastos de organización. ¿Qué son los gastos de organización? Son los gastos que incurren en el comienzo de un negocio o proyecto que necesite de una estructura empresarial. Gasto de instalación. Son todos aquellos gastos, son todos aquellos costes que van dirigidos al acondicionamiento de la empresa o de la compañía. Gastos preoperativos. Son todos aquellos desembolsos que realiza la empresa para poder llevar a cabo su actividad económica o proyecto. Acciones y valores a largo plazo. Son aquellas inversiones en el mercado de valores que se mantienen por un lapso de tiempo largo. Generalmente son hasta años. Pasivo. ¿Qué es pasivo? Son las deudas que tenemos en el presente, pero que hemos adquirido en el pasado. Pasivo a corto plazo, o también llamado pasivo corriente. Es aquel formado por aquellos pasivos que la empresa debe de reintegrar normalmente al transcurrir el año. Incluye deudas a corto plazo, provisiones a corto plazo, deudas con empresas, etc. Proveedores. ¿Qué son los proveedores? Son aquellas personas o empresas encargadas de abastecer de productos o materias primas a demás empresas para su venta o para su transformación. Proveedores extranjeros. ¿Qué son los proveedores extranjeros? Es un movimiento que se debe de llevar a cabo tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, ya que muchas veces productos que tú necesitas vienen de otros países. Acreedores diversos. ¿Qué son los acreedores diversos?
Son las personas o negocios a quienes se les debe por un concepto diferente a la compra o venta de mercancías o servicios o productos. Documentos por pagar. ¿Qué son los documentos por pagar? Son las deudas o obligaciones que tiene el negocio a sus proveedores o a sus acreedores. Algunos ejemplos son la luz, la renta, las materias primas, etc. Intereses por pagar. ¿Qué son los intereses por pagar? Es la revisión de los préstamos para asegurarse de que el costo del préstamo sea incluido en el estado de resultados. IVA trasladado. ¿Qué es el IVA trasladado? Es aquel impuesto que se les cobra a los compradores o clientes por bienes y servicios, que al final se trasladan a las autoridades fiscales como parte de la declaración de pago de impuestos correspondientes. ¿Qué es un impuesto por pagar? Son aquellas obligaciones que como contribuyentes tenemos con Hacienda por tener un causal de impuestos, según las leyes de la materia fiscal. Intereses cobrados por anticipado. Son los intereses mensuales que cobra por anticipado una empresa o persona. Cuentas por pagar a largo plazo. Son obtenidas con los proveedores. Se suele pagar después del año. Es un proceso menos regulado. Hipotecas por pagar a largo plazo. Son aquellas en las que se tarda más tiempo en solventar la deuda, pero la cantidad a pagar va disminuyendo cada vez más. Su periodo es de más de 15 años para poder pagarlas. Rentas cobradas por anticipado. Son aquellos ingresos que una empresa ha recibido por adelantado antes de proporcionar el bien o servicio correspondiente. Pasivo a largo plazo. ¿Qué es? Son todas aquellas deudas o deberes financieros adquiridos a largo plazo. ¿Qué son los documentos por pagar a largo plazo? Son las obligaciones que tiene la empresa de liquidar el valor nominal de los títulos de crédito expedidos a su cargo por la compra de bienes o servicios. Hipotecas por pagar a largo plazo. ¿Qué es? Son aquellas que se disponen de un periodo de amortización de más de 15 años. Se tarda más tiempo en solventar la deuda por la cantidad a pagar. Intereses cobrados por anticipado a largo plazo. Son las cantidades de dinero que se cobran anticipadamente por parte de la entidad para otorgar beneficios mayores a un año. Rentas cobradas por anticipado a largo plazo. Son las cantidades de efectivo que se cobran de manera anticipada para otorgar un beneficio posterior en un plazo mayor a un año, como lo son rentas, arrendamientos, etc. Bueno, y pues eso es todo de mi parte. Espero les haya gustado el video. Nos vemos.